Bueno, regresando a lo que nos ocupa. Nosotros tendríamos que indicar este aspecto muy importante. Si bien es cierto, la cuestión ambiental es un problema que nos atañe a todos, a todo el planeta, no nada más a México, ¿ok? Tendríamos nosotros que analizar ahora la cuestión inherente al derecho penal ambiental, que por supuesto va a ser un auxiliar de todas las prevenciones que se puedan llegar a establecer, tanto para efecto de proteger a nuestro medio ambiente, nuestro entorno en general, para efecto de proteger todos los recursos naturales. ¿Okay? Entonces, siempre será poco lo que se lleve a cabo, siempre, porque el problema nos está rebasando, la situación nos está de verdad, llevando a límites terribles. ¿Okay? El derecho penal ambiental obviamente no es el único recurso con el que cuenta nuestro sistema jurídico para tratar de corregir todas las conductas que se consideren infractoras desde luego de la materia penal que tiene que ver con el ambiente, ¿verdad? Pero sí es un instrumento importante por la cuestión de, en materia penal sí hay privación de la libertad, por supuesto, en comparación con las faltas, por ejemplo, de tipo administrativo, ¿verdad? En donde es una multa y ya, ¿verdad? Si no cumplen con esa multa, bueno, pues entonces se quedan unos días encerrados, pero en materia penal es más tiempo, ¿verdad? Y se supone que las penas deberían de ser más estrictas, pero nuestras leyes, ya lo habíamos indicado, son muy laxas. Entonces, diríamos, muy permisivas, porque los delitos en materia ambiental siguen, ¿verdad? Siguen, y de repente vemos que hay mucha impunidad en esta materia, demasiada impunidad, sobre todo para los que tienen los recursos, a los dueños de las grandes empresas que contaminan, ¿verdad? Los dueños de del transporte público, ¿verdad? Que en algún momento determinado diríamos nosotros qué pasó, no que hay una verificación, no que se supone que si no pasan esa verificación no deberían de estar circulando, y nos damos cuenta que no, que son los que más contaminan. Pero bueno, el delito ambiental, como todo delito, de todas las figuras delictivas que nosotros hemos analizado, es un hecho antijurídico, típico, culpable, punible. Y por supuesto está previsto por nuestro derecho positivo. Entonces, el delito ambiental va a causar una lesión al ambiente, ¿ok? Entonces, en cuanto a que este es el bien jurídico tutelado, nuestro medio ambiente, y por supuesto el medio ambiente, que es un elemento esencial para el desarrollo y para el bienestar del ser humano, pero no nada más del ser humano, decíamos nosotros, de todas las especies vivas. La protección penal ambiental implica obviamente que se tiene que tomar en cuenta una nueva visión donde el equilibrio ecológico y la calidad de vida van a ser un tema importantísimo, y que tendrán que estar protegidos más de lo que se intenta proteger, o por lo menos de una manera más efectiva. ¿Ok? Estamos protegiendo un bien jurídico que es la vida, ya en forma general. Entonces, en un momento dado, sí, la ley penal que contempla la protección al ambiente será la base para la tipificación de las conductas que atenten contra su conservación, contra la defensa y el mejoramiento del ambiente. En cuanto a una clasificación que se pueda dar de los delitos ambientales, nosotros tendríamos que considerar que, además de ser delitos sociales, porque la protección ambiental implica
una nueva visión de la vida y el hombre, donde el equilibrio ecológico y la calidad de vida son el sustrato jurídico protegido que ya habíamos indicado nosotros, y que en sí esto es muy, 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 muy importante, ¿no? El aspecto es fundamental. Entonces, además de ser delitos de carácter social, también pueden ser delitos de carácter económico, por cuanto a todo lo que implica. Dentro de la LGEPA, que les comentaba hace un rato, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en el artículo 3 de la LGEPA, en donde se da una especie de glosario, hay 3 términos que son fundamentales. La prevención, la protección, ¿ok? Para empezar, la prevención, porque de hecho sabemos nosotros perfectamente que es mucho más económico prevenir a tener que resarcir el daño que ya se ocasionó. Entonces, hay que prevenir para efecto de que no salga después mucho más, ¿verdad?, oneroso el hecho de tener que, pues, reparar el daño que se ha ocasionado. Y que estemos de acuerdo en algo. Cuando hablamos nosotros de los recursos naturales, que tenemos una clasificación de esos recursos, y tenemos recursos naturales renovables y no renovables. Entonces, si se puede recuperar, obviamente, algo del daño que se ha ocasionado, por supuesto, qué bueno, ¿no? Si podemos nosotros, si se está talando inmoderadamente un bosque, pero podemos nosotros recuperar, ¿no? Esa tala inmoderada, plantando más arbolitos, bueno, pues entonces podemos resarcir un poco el daño que estamos ocasionando. Pero hay recursos que no son renovables y que los estamos agotando y no los vamos a volver a tener. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que analizar. Si en un momento determinado, por ejemplo, se agota una especie, ya no hay más. ¿Ya? El último león blanco que existía sobre la faz de la tierra fue asesinado indiscriminadamente por un cazador furtivo. Y eso que ese león blanco se encontraba protegido, en una zona protegida. Imagínense, un cazador furtivo nada más para tener una presa, ¿no? De un trofeo. Mata al único león blanco que existía. Entonces, su descendencia ya no va a conocer a ese león, si acaso en una foto, ¿verdad? Como hemos conocido a muchas especies que ya no existen, porque por eso entran en la categoría de las especies en peligro de extinción o las especies extintas, que ya no hay ninguna sobre la faz de la tierra. ¿Ok? Pero bueno, regresamos a este punto. Entonces, sí, la regulación penal de las conductas, obviamente de efectos negativos para el ambiente, obliga a tipificar estos delitos como de peligro, con el fin de, por supuesto, de adelantar la protección penal a supuestos en los cuales aún no haya acaecido un daño. Claro, un daño o una lesión ambiental. Se trata de prevenir, que era lo que mencionábamos hace un momento. Hay que prevenir antes de que esto no sea más oneroso. Cabe señalar que, por supuesto, respecto a los delitos ecológicos, ya lo habíamos indicado nosotros, el bien jurídico protegido principalmente es el medio ambiente. Y accesoriamente, ¿verdad?, se desprende que también hay que proteger la vida, ¿no? Si protegemos el medio ambiente, lo que estamos protegiendo o tutelando es la vida del ser humano. ¿Ok? Claro que sí, porque por mucha vida que tengamos nosotros, si ya terminamos con el planeta, pues eso es algo que adiós, ¿no? Entonces,
qué importante es esta cuestión, ¿no? Que nosotros tengamos bien presente. Hay que recordar, obviamente, algo muy cierto y muy sabio que nos han heredado algunos personajes, algunas personas, frases para efecto de tener nosotros, obviamente, tal vez que reflexionar de este problema que tenemos. Fíjense cómo de los delitos que estamos analizando nosotros, a lo mejor consideraríamos algunos, claro, todos son importantes porque todos están regulando conductas que en determinado momento pueden ser nocivas para el ser humano, claro que sí, para las personas. Pero hay otras a las que no les damos importancia, y en este caso, la cuestión de los delitos ecológicos. Tal vez nosotros no alcanzamos a percibir la magnitud de lo que implica, ¿no? Que nos estemos acabando los recursos naturales, porque tenemos otros problemas, porque a lo mejor me preocupa más llevar alimento a mi casa, a lo mejor me preocupa más mi trabajo, me preocupan más otras cuestiones, y no tengo una conciencia bien de que esto es bien importante, ¿sí? Hay, por ejemplo, un enunciado que indica o propugna lo siguiente: sin un medio ambiente adecuado no podría existir vida. Sin vida no habría sociedad. Sin sociedad no existiría el derecho. Por consiguiente, el medio ambiente se constituye como un supuesto importante para la propia existencia del hombre y para la propia existencia en cuanto a la vida de todo el planeta. Esta frase relaciona, vean ustedes, relaciona al medio ambiente, por supuesto, con la vida, a la vida con la sociedad y a la sociedad con el derecho. Es importante que se regule de forma adecuada estas conductas para que se castigue como debe ser. ¿Por qué? Por algo siguen existiendo personas que incendian de una manera dolosa, ¿verdad?, los bosques. Y hemos tenido nosotros pérdidas de verdad graves. Recientemente, bueno, yo hablo recientemente porque pues sucedió hace algunos años, hubo un incendio muy importante en Australia, ¿ok? Y entonces, ese incendio terminó con el hábitat de muchos koalas. Fíjense, en ese país el koala era considerado antes de ese incendio una plaga, ¿sí? Era una plaga porque estaba terminando con los árboles de eucalipto, que es de lo que se alimentan estos animalitos. Bueno, pues después de ese incendio que arrasó con hectáreas de esos árboles, ahora el koala es una especie en peligro de extinción. Vamos a esperar a que suceda lo mismo por ejemplo, con la mariposa monarca. Ustedes saben perfectamente que la mariposa monarca nos favoreció, ¿verdad? Favoreció a nuestro país, encontrando aquí árboles de oyamel, ¿verdad? En donde se le colocó el santuario de la mariposa monarca, y que entonces nos favorece, ¿no?, con la migración que hace cada año a nuestro territorio. Pero hace un rato les comentaba el terrible, ¿verdad?, caso de la cala clandestina, ¿sí? La tala clandestina, perdón, me trabé un poquito, ¿verdad? La tala clandestina de árbol de oyamel, ¿ok? Y entonces de eso se derivó precisamente que miles de mariposas monarcas que llegaron en la temporada en la que migran a nuestro territorio,
murieron. Y el piso, ¿verdad? El suelo tapizado de naranja y negro, que es el color de la mariposa monarca. Miles de mariposas muertas, porque no encontraron, obviamente, dónde colocarse, por la tala inmoderada de estos árboles. Crimen ecológico, ¿verdad? Ni hablar. Algunos de los ordenamientos que regulan la materia ecológica, ya habíamos indicado la Constitución, la Ley GEPA, ¿no? Pero a lo largo del tiempo se han dado otros más. Por ejemplo, una ley a la que, bueno, una serie de leyes, ¿no? La ley de evaluación ambiental, la ley del patrimonio natural y de la biodiversidad, la ley de parques nacionales. Porque ya sabemos nosotros, obviamente, que cuando hablamos de las zonas ecológicas protegidas, una de esas zonas ecológicas protegidas son los parques nacionales. Otra zona ecológica protegida son los santuarios, ¿ok? Que ya habíamos mencionado el de la mariposa monarca, ¿verdad? Otra ley, regresando a este punto, la ley de responsabilidades medioambientales y decretos, ¿no? Un decreto de especies exóticas, invasoras y algunos otros aspectos, porque sabemos perfectamente todas las especies, ¿verdad? Son endémicas de una zona. Ese es su lugar, ese es su hábitat. Si nosotros introducimos una especie endémica en otro lugar, se corre el peligro que esa especie o bien no se adapte o destruya a las especies de ese lugar, ¿ok? Entonces, pueden ser dos supuestos, dos supuestos, ¿no? Los que se pueden dar en ese sentido. Ahora, vamos a analizar a grandes rasgos algunos de los aspectos que se establecieron en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Esa ley regulaba la responsabilidad ambiental que nacía de los delitos ocasionados al ambiente. En cuanto, obviamente, a prescribir la reparación y la compensación de de los daños que se hubieran causado. Pues sí, y esto exigiéndolo a través de un procedimiento judicial federal que estaba previsto en algunos de sus ordenamientos, estableciendo también mecanismos alternativos de solución de las controversias, tal y como lo establece el artículo 17 constitucional, que es el que nos habla de los medios alternativos de solución de controversias. Bueno, eso lo establecía a grandes rasgos esa ley. Los preceptos de ese ordenamiento eran reglamentarios del artículo 4, que nosotros ya habíamos indicado, de la Constitución, por supuesto, en cuanto al aspecto de interés social. Decíamos, del artículo 4 constitucional se desprende esta obligación del Estado que tiene que asegurarnos el hecho de gozar con un medio ambiente adecuado para garantizar, obviamente, esos derechos. El Estado tendría que hacer todo lo posible para garantizarlo, pero pues desafortunadamente sabemos nosotros que no es así, ¿verdad? Entonces, cuestiones inherentes a el régimen, por ejemplo, ¿no? De responsabilidad ambiental, para efectos de reconocer el daño que se estaba ocasionando al ambiente y que en un momento determinado el reconocimiento de este daño, por supuesto, implicaba analizar de qué manera se está dañando el patrimonio del país, el patrimonio de los propietarios de los recursos naturales, que al final de cuentas el artículo 27 constitucional establece que todos los recursos naturales que se encuentran en el suelo, en el subsuelo, le pertenecen a la nación. ¿Ok? Entonces, establecer de alguna manera, ¿no? Esos aspectos es muy importante. Continuamos.